Can Yaman ha estallado. Y no es lo que muchos piensan. Olvidaos de la ex porque el verdadero motivo de su enfado es algo totalmente distinto, y de os lo voy a contar todo. Parece que nuestro guapo turco ha tenido un momento de esos que te sacan de quicio, y no precisamente por temas del corazón. Nada de cuernos ni de dramas románticos ahora mismo. Lo que me llega es que Can estaba hasta el gorro de algo mucho más mundano pero igual de frustrante. Para ser honestos, siempre vemos a Can en plan estrella, ¿verdad? Con esa sonrisa y esa actitud de lo tengo todo controlado. Pero resulta que hasta los más famosos tienen días grises y momentos que les sacan de su zona de confort. Y el otro día fue uno de esos. Lo que yo creo que está pasando es que Can se ha topado con una situación que le ha parecido una falta de respeto total. Hablo de algo relacionado con su trabajo, sí, pero no directamente con sus proyectos o con compañeros de set. Más bien con la forma en que se está gestionando algo, o quizás con promesas que no se están cumpliendo. Imaginaos estar metido en 1000 cosas, con una agenda apretadísima, y que encima te pongan palos en las ruedas con temas que no dependen de ti. Eso cabrea a cualquiera. Muchos dicen que es por la presión de la fama, que a veces es mucha. Y sí, eso influye, claro que sí. Pero yo sospecho que hay algo más concreto. Algo que le ha tocado la fibra sensible en plan profesional. A ver, Can ha apostado muy fuerte por su carrera, invirtiendo tiempo, energía y mucho de su propio dinero en proyectos que le ilusionan. Y cuando ves que ese esfuerzo no se ve recompensado o que alguien no está dando la talla, es normal que salten chispas. Pensadlo bien. Can es un tío ambicioso. Quiere triunfar y le pone pasión a todo lo que hace. Si alguien le ha jugado una mala pasada o ha sido poco profesional, entendible que le dé un ataque. Y ojo que no se trata de rabietas tontas. Estoy hablando de un enfado legítimo de alguien que se toma muy en serio su carrera y su imagen pública. A mí me da que tiene que ver con temas de contratos, de compromisos que no se están respetando, o incluso de la falta de apoyo en algún proyecto específico que para él era crucial. No me extrañaría nada que se haya sentido ninguneado, o que le hayan prometido cosas que luego se han quedado en nada. Ese tipo de cosas son las que te hacen perder la paciencia, y más a un tipo como Can que va siempre de cara. La verdad es que me intriga saber quién ha sido el causante de este pequeño incendio en la vida de Can. Porque seguro que no ha sido un arrebato sin motivo. Ha tenido que ser algo gordo, algo que ha cruzado la línea. Y aunque nos gusta verlo sonriente, también es humano que se enfade cuando las cosas no van como deberían. Así que cuando veáis a Can con esa mirada intensa, pensad que a lo mejor no está pensando en amores perdidos, sino en alguna gestión nefasta o en alguien que le ha decepcionado profesionalmente. El mundo del espectáculo tiene estas cosas, ¿eh? Mucho glamour por fuera, pero por dentro hay unas movidas que ni te imaginas. Y ahora, decime vosotros, ¿creéis que este enfado de Can es algo puntual o algo que venía gestándose desde hace tiempo por algún motivo concreto?